Te atreve, atrévete con Caras. De vuelta en Tolerancia Cero, presentamos de inmediato a nuestro siguiente invitado, el presidente. Quedamos con la duda si era presidente o secretario general, se lo pregunté. Presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Guillermo, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Muy buenas noches. Felipe le preguntó, pero ¿desde cuándo es presidente y no secretario general el máximo? Hace unos 10 años, Gladys Marín fue la primera presidenta del partido. Ahí cambió. Ahí se cambió el estatuto. Está bien. Presidente Guillermo Tellier, vamos a la siguiente nota, ¿le parece? Y volvemos a la mesa. Alianza como la nueva mayoría se han visto agitadas por voces que se revelan ante visiones impuestas por los llamados próceres de cada sector. La UDI, el partido más grande de Chile, navega sola en el intento de levantar una oposición férrea a las propuestas de gobierno. La alianza no tiene la fuerza parlamentaria ni la unidad para frenar los cambios que demandan sus contrincantes. Hoy día es como si la alianza estuviese aturdida, de brazos caídos, y esperando que el gobierno haga su pega y tristemente asumiendo el carácter de relevancia. Yo lo que espero, y vamos a trabajar con todo para eso, es que seamos una oposición unida en la diversidad y que pueda transformarse prontamente en una alternativa a la izquierda. Y para eso tendremos que hacer nuestros puntos y saber decir que no, todos, cuando una iniciativa sea negativa para el país. Nosotros tenemos que aprender las lecciones de los graves errores cometidos en el pasado. Cuando la centro-derecha se divide, se jibariza, se achica, perdemos toda oportunidad de gobernar Chile. Una derecha fraccionada con nuevos actores, Amplitud, Evópoli e incluso algunos RN dispuestos a colaborar con la agenda de Bachelet en puntos claves. Miro con optimismo el surgimiento de estos grupos que nos ponen a todos el desafío de trabajar y entender que nuestra alianza tiene que crecer y llegar a mundos diferentes. Y siento que la tarea de la UDI va a ser crecer y aumentar su rol en el centro social de Chile. Nosotros no vamos a aceptar, y lo decimos con mucho respeto, que posiciones de Renovación Nacional que son progresistas desde el punto de vista que nos permiten representar a la ciudadanía con más claridad sean vetadas por algún partido político. Claro que estos aprietos en la derecha no opacan los propios en la nueva mayoría. Queda la duda de que si están tan alineados como dicen. Pero obviamente vamos a marcar nuestra identidad cuando entendamos necesario, en este caso, poner algunos puntos del punto de vista de la agenda política, porque este es nuestro gobierno y obviamente nos sentimos con la libertad para expresarlo. Pero por mucho que el programa de gobierno sea el denominador común de una amplia gama de actores políticos, la DC no solo se ha mostrado como el niño porfiado del curso, sino que ha tenido varios desencuentros con el Partido Comunista. El último, cuando Guillermo Tellier aseguró que la Falange buscaba un traje a la medida al querer eliminar la posibilidad de realizar sus pactos electorales. Encontramos bastante miope y mezquino, en este caso por parte del diputado Tellier, ese tipo de juicio respecto a proyectos en donde los partidos estamos obligados a tener opinión propia cuando corresponde. Felipe Bianchi tiene la palabra. Guillermo, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Le quiero preguntar algo que alcanzamos a tocar en el bloque anterior respecto de la marcha de los estudiantes el otro día y que tiene que ver con el, de alguna manera, nuevo rol que tiene el Partido Comunista dentro del movimiento ciudadano, porque ahora está dentro del gobierno, en la nueva mayoría. Lo que ha generado que para otro sector de estudiantes sobre todo, pero los movimientos ellos mismos denominan anarquistas, que estuvieron en la marcha, los movimientos que no están preocupados de qué pasa al interior de los partidos políticos o que ven con distancia lo que pasa al interior de los partidos políticos, han terminado calificando al Partido Comunista como casi de conservadores. Incluso lo escuché el otro día en la marcha, me llamó mucho la atención esto de los pacos rojos, como que hubiera de parte del Partido Comunista una intención de controlar estos movimientos un poco más inorgánicos en ese sentido. Ha habido atentados contra la sede del partido, hay una situación distinta. Entonces, le quiero preguntar primero cómo lo ve usted y si esto es un tema que preocupe hoy al Partido Comunista, que lo esperaran o que de alguna forma lo sorprende. Ahora, esto no es tan distinto a lo que venía ocurriendo del tiempo de la dictadura hasta acá. Pues. Algunos parece que se acostumbraron a que nos podían dar duro en cualquier momento. No es así. Nosotros hemos tenido que a veces defender, por ejemplo, las marchas para el 11
de septiembre, que tienen que ver con la conmemoración del golpe, porque hay sectores que piensan, yo creo que erradamente, de que nosotros deberíamos jugar un papel más vanguardista, más a la ofensiva, y que esa ofensiva significa estar en la calle, a lo mejor tirando piedras, bombas molotov, y no es así. Nosotros no lo consideramos así. Durante las manifestaciones de estudiantes, el año 2011, bueno, había muchos grupos encapuchados. También nosotros encontramos infiltrados en esas marchas que provocaban a los infiltrados para que después la policía reprimiera no a esos grupos, sino que a la gran masa. Yo creo que hoy día se ha producido un cambio bastante positivo, porque la agresión que sufrieron algunos jóvenes comunistas fue durante la marcha de la CUT. Y claro, le fueron a pegar a ellos, pero no solo a comunistas, también a socialistas y también a independientes que estaban ahí, y a trabajadores que estaban defendiendo el escenario, porque lo que querían era asaltar el escenario, y según lo que decían, querían quemar el escenario. Yo no sé con qué objetivo, llamar la atención, no sé qué. Entonces de ahí surgió esto de los pacos rojos, porque nuestros jóvenes se defendieron, tenían que defenderse y estaban, qué sé yo, pegando palos. Le quiero plantear, a propósito de lo mismo, porque me llama la atención que hay dos miradas, lo veo hoy en dos declaraciones. Carol Cariola, que diputada y secretaria general de las Juventudes Comunistas, dice que a ella le llama la atención el tipo de ataques que son, y ella cree, se permite dudar, dice textualmente, que sean de extrema izquierda porque su forma de actuar es fascista. Un poco tirando en la mesa que podrían ser de otro sector. Pero Paz Carmona, que es hija del diputado Lautaro Carmona, subsecretaria de las Juventudes Comunistas, dice que es una situación que efectivamente está ocurriendo, que es distinta a lo que ocurría antes, que hay un alto grado, voy a leer textual, de anticomunismo. Habíamos enfrentado a los anarcos hasta ahora siempre a las manos nomás, pero en ningún caso con este nivel de preparación, que es lo que hoy nos preocupa. Hemos recibido palos de carabineros, pero nunca habíamos recibido molotov. Estamos preocupados y no vamos a esconder la cabeza, saldremos más preparados de aquí en adelante. O sea, hay una situación que no es exactamente igual a lo que ocurría antes. Yo no sé si diría si es tan distinta. Yo la conozco bastante, las situaciones que se han producido. Ahora, efectivamente, usted no sabe quién son los grupos. Todos dicen son anarquistas. Yo tengo mis dudas que sean anarquistas, porque uno también puede conversar. Hay sectores anarquistas con los cuales nosotros conversamos y se llega a acuerdo. Ahora, ¿qué sectores? Son sectores bastante minoritarios. ¿Quiénes los dirigen? Nosotros no sabemos, no tenemos idea. Claro, lo único que hay, lo que dice Paz Carmona es que, bueno, si nos agreden nos vamos a defender. Ojalá esto no pase a mayores, y creo que esto tiene que quedar en manos, bueno, de quien corresponde. ¿Podría usted, como máximo líder del Partido Comunista en estos meses o años, ya que están, porque no son gobiernos hace 2 meses, pero están metidos en el pregobierno, en la campaña, los costos que han pagado en su sector, porque antes, siendo la izquierda extraparlamentaria, en principio de la democracia, estando más a la izquierda de la concertación, ustedes tenían un perfil y un nicho bien clarito, y fueron cambiando, fueron no mutando, pero fueron orientándose más a entrar a la institucionalidad. De hecho, hoy día tiene una bancada importante y hoy día ya son directamente parte del gobierno con ministros. Entonces, como balance, como raya para la suma, los costos que han pagado ustedes de su perfil tradicional del resto de la democracia hasta ahora, que le llamen pacos rojos, que les traten de conservadores, que les traten de casi como que se aburguesaron, que se vendieron. Eso de pacos rojos y aburguesados viene ya de tiempo inmemoriales, sé que yo ya casi me he olvidado. Del regreso a la democracia hasta ahora no había sucedido. Sí, había sucedido. Había sucedido, está siempre presente en las marchas, que ahora se le da más connotación, porque ahora parece que se quiere hacer aparecer a los comunistas como que están desperfilados, que han dejado su nicho, etcétera, para atacarlos de otra manera o de otro ángulo. Se lo pregunto de otra manera, ¿han pagado costos por entrar al gobierno? No, pues yo creo que lo único que hemos hecho es ganar. No le dije si es más costos que beneficios, le pregunté si han pagado costos. Pero ¿cuáles costos? No los veo. No los veo porque yo creo que estamos llevando adelante nuestra política. Esa política se ha demostrado como efectiva, ¿no es cierto? Se están realizando cambios programáticos que nosotros, por los cuales hace mucho tiempo que venimos peleando. Se ha escuchado al movimiento social, y yo no digo el movimiento social que está en la calle de repente, sino que en su expresión de cómo ellos piensan que debe ser un país, cómo ellos piensan que deben solucionar sus problemas, por último, hasta lo más íntimo, cómo le tocan a ellos los problemas.
Y eso está en un programa, que lo hemos logrado. ¿Es todo el programa? No lo es todo. Hay cosas que nosotros nos guardamos, sí, claro que sí, que nosotros creemos que hay que seguir en algunas cosas peleando, será en este gobierno, será en otro, no lo sabemos todavía. Pero es un programa que si lo miramos con detención, hace muchos años que no se da un programa de esta profundidad en Chile. Buenas noches, señor Tellier. A propósito de eso que usted menciona, hay muchas miradas sobre cómo hay que ejercer la política, pero yo creo que las dos polares son las siguientes. En una, si se dice que si uno tiene una mayoría abrumadora, uno debe aprovechar esa coyuntura, imponer las cosas, el programa o los objetivos que se tienen, y el adversario va a tener que someterse a eso porque se tiene esa abrumadora superioridad y eventualmente se tendrá incluso el adversario que acomodar a las nuevas circunstancias y la vida continúa, por así. Esa es una postura que tiene algo como de militar, de obtener, de aprovechar la ventaja y explotarla hasta el final. Y hay otra mirada que es la opuesta, que dice, mire, en la política como uno no liquida al adversario, sino que simplemente lo vence en una confrontación electoral, por ejemplo, y dado que las mayorías pueden ser fugaces, y el día de mañana este que parece totalmente subordinado podría tener la mayoría, y si se le ha pasado la máquina, entonces van a revertir, van a tomar una especie de represalia y el país va a andar a los bandazos. Por lo tanto, dicen, aunque nosotros tengamos una abrumadora mayoría, una abrumadora ventaja, tenemos que llegar a acuerdos y discutir incluso las cosas esenciales, independientemente de si eso va a llegar a una postura, digamos, igualitaria o no, pero se va a discutir todo por este criterio de que más vale en ceder algunos puntos y obtener un grado de consistencia en cuanto a la paz y en cuanto a la estabilidad y tratar de imponer una victoria así absoluta. Y me gustaría saber cuál es la postura suya, porque este tipo de cosas van a surgir ahora con la discusión de la reforma tributaria y todas las demás se van a discutir y va a presentarse esa situación. Yo no creo que nadie esté amenazando la paz aquí por las reformas que se están llevando adelante. Ni veo que alguien esté amenazando con un nuevo golpe de Estado, porque creo que no están ni las condiciones, creo que sería una locura. Ni de parte de la nueva mayoría no hay nadie que esté imponiendo las cosas a la fuerza. Aquí hubo un proceso previo, hubo elecciones municipales, que desde el momento que se empezó a hablar de nueva mayoría, elecciones parlamentarias, las ganamos la elección presidencial con un programa que fue explicado latamente al país. Hay una mayoría que se ha expresado. A nosotros no le hemos negado a nadie el diálogo. Hemos ofrecido el diálogo, hemos estado abiertos. Yo, por ejemplo, tengo muy buenas relaciones con un sector de Amplitud. El otro diputado magistrado es de Amplitud. Cuando él era de Renovación Nacional, incluso trabajábamos juntos solucionando los problemas de la comuna porque veíamos que era la manera de hacerlo. Pedro Brown, ¿no? Pedro Brown. Es decir, no existe de parte nuestra en eso ningún prejuicio. Pero cuando hay un sector que a todo dice que no, cerradamente y obcecadamente, y no quiere escuchar lo que dice la mayoría, entonces, bueno, ellos van a tener que quedar en minoría. Y por eso es que la derecha se ha dividido, y por eso es que hay un sector que se acerca a nuestras posiciones, que busca diálogo y que tiene diálogo. Y que yo creo que es un diálogo bastante eficaz. Porque lo otro, el consenso, es decir, juntar lo que yo estoy proponiendo a nombre de la mayoría con lo que me dice la minoría cerradamente, y que por eso yo tenga que ceder todo lo que me dijo la mayoría, no llegamos a nada, pues el empate casi en cero. Ahora, escuchar a la oposición, sí, incluso a la más férrea oposición, porque siempre se aprende en ese debate, y ese se hace en el Parlamento. Para eso está esta institucionalidad, y nosotros queremos mejorar incluso esa institucionalidad con el cambio de la ley electoral para que sea más representativo de toda la diversidad que compone nuestra ciudadanía. Le he planteado esto, señor Tellier, porque, bueno, aquí nadie ha mencionado golpe de Estado, dicho sea de paso. Yo no me recuerdo haber mencionado No, yo no se lo digo a usted. Sí. No. Y nadie más. En caso, no. Yo he escuchado algunas cosas. Sí, pues. Sí. Hemos escuchado algunas han aparecido algunas cositas, sí. pero, bueno, no es lo más importante. Elemento un poco como chistes. Como chistes. No tan como chistes. El chiste y el chiste aparecen. Les quedan algunos genes, algunos por ahí. Le digo esto, señor Tellier, porque hay sectores, no solamente en la política, sino que, por ejemplo, en el ámbito económico, que ellos consideran, que no se les ha escuchado realmente, o se les ha escuchado con un oído y la frase ha salido por el otro, o se les escuchó, se les dio 10 minutos o 15, como un ritual o como una rutina, y que
y que por consiguiente cuando el gobierno dice, como lo ha dicho varias veces el ministro de Hacienda, que se puede discutir todo menos discutir, o sea, se puede discutir todo menos lo central, cuando la razón de ser de la discusión es ir a lo central, no a los márgenes, y en política sobre todo es así, creo yo. Entonces, por eso le pregunto esto, porque hay una sensación en algunos sectores de que la discusión que usted dice que la nueva mayoría está abierta sería una discusión sobre los pies de página nada más, sobre cuestiones de detalle y no sobre el fondo, que es lo que interesa discutir siempre, independientemente que después, de todas maneras, cuando llega el momento de las votaciones va a ganar una postura y no la otra, eso es evidente, es un hecho matemático. Pero la discusión misma, me gustaría saber hasta qué punto usted está dispuesto a ir al centro de gravedad de todos los temas que se han planteado y no meramente la periferia. Yo no tengo ningún problema, pero por ejemplo en el caso de la reforma tributaria, ¿cuál es el fondo? Es el FUT. Claro. ¿Y cuál puede ser el sector que debería estar tan dolido, digamos, tan tocado? Es como el 1%, no sé, un poco más, 10% supongamos. ¿Ah? Es el 5% de las empresas, no es más. Con esos sectores el gobierno ha conversado y yo tengo la impresión de que hay empresarios que están de acuerdo con la reforma tributaria, incluso con la eliminación del FUT. Les duele, a lo mejor les duele. ¿Ah? Yo no digo que no. Nosotros, por ejemplo, a nosotros nos ha pedido empresarios conversar con la nueva mayoría y nosotros estamos de acuerdo, vamos a conversar. En el caso de las reformas laborales, bueno, la CUT se ha sentado varias veces a conversar con los grandes empresarios y han llegado a puntos de acuerdo. Y por eso que se está hablando ahora con mucho más propiedad de reformas laborales que tienen un cierto piso. Porque es evidente que si trabajadores no dialogan con empresarios, ¿cómo van a llegar a acuerdos? ¿Cómo van a negociar? Lo que pasa es que hoy día hay una asimetría muy grande para realizar esas conversaciones. Los trabajadores están totalmente desprotegidos de derechos. Los empresarios lo tienen todo, incluso garantizados por la Constitución. Los trabajadores no. Lo que queremos ahora es que se empareje la cancha. Y que esa discusión entonces se dé en un diálogo en que ambos tengan los instrumentos legales para poder discutir y defender sus intereses. Guillermo, hace pocos días me tocó presentar un libro de el ex senador Alejandro Toro, que se llama Memorias de un comunista discrepante. Y uno de los puntos fundamentales de por qué él se aleja y se va del Partido Comunista después de haber sido militante durante toda la vida tenía que ver con esta disquisición muy fuerte adentro sobre los métodos al final del gobierno de Pinochet, sobre cómo terminar con ese gobierno y básicamente sobre la aparición de la vía armada como legítima. Al punto que se fue y había mucha gente ahí que después conversé con ellos y varios de ellos se fueron por la misma razón. ¿Qué tanto pesa históricamente lo que el Partido Comunista decidió hacer en ese momento a partir de la creación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, donde usted también ha reconocido que estuvo involucrado? ¿Qué tanto de eso sigue siendo un tema que divide a los comunistas o que los hace reflexionar respecto de los métodos o las formas para poder alcanzar los fines? No, los que se fueron en aquella época se fueron. Y algunos siguen siendo muy buenos amigos y seguimos trabajando con ellos. No tenemos enemigos acérrimos dentro del partido, fuera del partido. Yo creo que no, y nos encontramos en el Parlamento, incluso hay comunistas que se fueron por esa razón. Y tenemos una buena relación, a veces votamos juntos y llegamos a acuerdos con facilidad. Yo creo que el asumir la política de la rebelión, porque no era la vía armada, sino que la política de la rebelión, eso salvó a nuestro partido. Creo que la ciudadanía nos considera por eso. Porque ante una guerra despiadada, ¿no es cierto?, contra un pueblo desarmado y contra nosotros fundamentalmente, que nos fueron eliminando nuestras direcciones, militantes, desapareciendo, torturándolos, etcétera, etcétera, que en un momento dijéramos, mire, hasta aquí llegamos. Nosotros no aguantamos, preferimos morir, pero que sea peleando, que nos maten peleando, pero no así. Tiene que haber algo de dignidad en nosotros, porque hasta un momento era llegar y darnos, ¿no? Y eso yo creo que primero nos dio la posibilidad de sobrevivir, de llegar hasta donde estamos y de ser respetados por eso. Y nosotros nunca hemos ocultado lo que hemos dicho, ni lo que hemos hecho. Hemos dicho nuestra verdad y quisiéramos que todos dijeran la verdad de lo que ocurrió en este país. Nos gustaría muchísimo eso. Cuando usted dice que todos dijeran la verdad, ¿quién
falta por decir la verdad. Mire, hay tantos casos que nada se sabe qué ha pasado con miles de personas en nuestro país que nos gustaría que se supiera. Y no por el afán odioso de estar pidiendo venganza, incluso a esta altura ya de justicia. Fíjense que ya se están muriendo, están viejos. Pero es que si un país no es capaz de reconocer la verdad que pasó en un momento y que nos podamos mirar todas las caras, si somos todos chilenos, ¿eh? Y que nos podamos mirar las caras, es difícil cerrar las heridas y llegar a una democracia que realmente nos permita a todos, mayorías o minorías, todos convivir dentro del país, ¿no? Pero déjeme cerrar este círculo, porque usted dice que esa tesis de la rebelión salvó al partido, porque lo estaban de alguna manera aniquilando y tenían que enfrentar peleando. Pero el país no se deshace de la dictadura por esa vía, más aún. Se producen cosas que me imagino yo, y por eso le pregunto por la discusión interna, porque no cabe la menor duda que la derecha tiene una serie de cosas que eventualmente les penan cada vez, y por eso es que el presidente, cuando habla de los cómplices pasivos, sale un montón de gente a decir que se equivocó el presidente, porque bueno, eso duele y porque tienen una cosa guardada adentro todavía. Pero los comunistas también la tienen. Esta ha sido una cosa que dividió, que hizo que mucha gente se fuera, que cuando empiezan a haber métodos que parecían muy parecidos a los del enemigo, entre comillas, secuestro, por ejemplo, se vuelve a romper la relación con el Frente Patriótico, se transforma en autónomo y posteriormente ellos son expulsados, pero el hecho es que el país gana la democracia sobre la base de una cosa totalmente contraria, que es el plebiscito del 88 que está en la Constitución de Pinochet. Es que el plebiscito es la culminación de todo un proceso de lucha. Yo creo que el plebiscito no se habría dado de ninguna manera si nosotros no hubiéramos luchado como luchamos y como lucharon otros, ¿no es cierto? Habían dos posibilidades de salida. Una, la que propiciábamos nosotros, que cayera el gobierno, echarlo abajo a la dictadura, y con un programa democrático, una nueva constitución, reinstalar el parlamento, etcétera, etcétera. Y otra, ¿no es cierto?, era una salida acordada, como la que se produjo, porque fue una salida acordada con exclusiones, como se produjeron, exclusiones, con cierta institucionalidad restrictiva, como se produjo, ¿no?, y con cambios en la medida de lo posible. Esa es la salida que se produjo. Si nosotros no hubiéramos peleado por eso, no se habría dado. Y esto nosotros lo consideramos en el año 84, que nos dimos cuenta que había posibilidad de dos salidas en Chile. Y dijimos, sí, pero no se va a dar ni esta, si no luchamos nosotros con todas nuestras fuerzas. No importa que sea la nuestra, se dio la otra. Y llegó el momento en que se dio la salida. Y nosotros en ese momento dijimos, hasta aquí llega la política de la rebelión popular. Y dimos un viraje, y efectivamente en ese viraje hubo gente que se fue, una que se fue un poco antes, lo que usted dice, y otra que se fue un poco después del otro lado. Porque pensábamos que nosotros teníamos que seguir con esa línea de la política de la rebelión popular para adelante, pero nosotros ya sabíamos que había cambiado la situación. Y el Partido Comunista volvió a hacer lo que ha sido siempre su tradición de lucha y de proceder democrático en el país. Usted dice que fue todo un proceso y que lo de ustedes permitió, o así lo entiendo yo, permitió el proceso final. Fue parte, claro. Fue parte. Si no hubiera existido, yo creo que a lo mejor habría ganado Pinochet el plebiscito. Pero es que a lo mejor si es que no se producía la segunda parte, la cual ustedes no adscribieron, que era entrar a la cancha que planteaba la dictadura, tampoco a lo mejor hubiese habido un heredero de Pinochet, otro dictador después, no se puede comprobar mucho. Pero nosotros adscribimos inmediatamente. Sí, no escribieron a votar, no escribieron a entrar a las reglas, al no. Nosotros entramos a votar, votamos por el plebiscito, votamos por él, formamos parte. Pero los sectores más de izquierda, los más radicales, no se inscribieron y no participaron. Eso estoy diciendo. Esos son los grupos que estaban haciendo la otra vía armada, el atentado Pinochet, los grupos más radicales. Bueno, sí. Esos no entraron. Sí, no. Hubo un gran sector que no entró y mucha gente. Sí, hay 5 millones que no se inscribieron. ¿Y usted también cree que esos grupos fueron los que permitieron la salida o que nos liberáramos de la dictadura final? No. ¿Esos grupos armados? Es que la política de la rebelión popular fue toda la lucha de un pueblo. El grupo armado era una cosa minúscula, menor. Yo me refiero puntualmente a la lucha armada. No, la lucha armada junto con toda la política de rebelión popular, eso es lo que nosotros reivindicamos, no es la lucha armada lo que nosotros reivindicamos. Déjame traerlo de nuevo, Guillermo, al 2014, porque yo le había planteado un terreno donde, de alguna forma, el rol un poco caricaturesco del Partido Comunista era el del núcleo conservador, digamos, que en la lucha a lo mejor en la calle o en relación a los grupos anarquistas. Se lo planteo al revés ahora, en otro escenario, adentro de la nueva mayoría.
donde el rol es completamente distinto, digamos, o al menos también en la caricatura pareciera ser completamente distinto. Porque le quiero leer algunas declaraciones del nuevo senador demócrata cristiano Manuel Antonio Mata, que decía hace pocos días en el diario: nosotros estamos por acuerdos amplios, que nadie se sienta marginado y de mucho diálogo, como decía el ex ministro Foxley. No al aumento de parlamentarios y menos implica más gasto fiscal. Hay que darle una segunda vuelta a varios temas en la reforma tributaria, porque las cosas no son inmodificables y se han presentado como verdades únicas y no lo son. A propósito del video de la reforma tributaria, decía: esto no es una lucha entre ricos y pobres o entre débiles y poderosos. No es buena idea terminar con las elecciones de los liceos emblemáticos. Varias ideas que están dando vuelta y que entiendo que no son compartidas por el Partido Comunista. Cuando se escucha ese diálogo, cuando ve de un aliado de algunos sectores de la democracia cristiana este concepto, ¿qué le pasa al Partido Comunista? A ver, mire, yo lo veo con mucha tranquilidad porque somos partidos totalmente diferentes. La gracia nuestra es que hemos logrado una convergencia de todos estos partidos con todas sus diferencias. Hemos ido discutiendo nuestras diferencias y hemos sido capaces de establecer un programa. Y todos estamos de acuerdo en cumplir con ese programa. Pero matices más. Sí, pero, con revisarlo, dicen pero varios. veamos, por ejemplo, con la reforma tributaria. Hoy día en la mañana hubo una conferencia de prensa, los jefes de comité de la nueva mayoría. ¿Quién fue el principal defensor? Dijo: vamos a alinear todos nuestros votos. El jefe del Comité Demócrata Cristiano, Matías Walker. Punto. Eso es lo que a mí me interesa, esta relación. Y de hecho todos tenemos a hablar, a decir cosas, y todos tenemos diferentes posturas. Nosotros en relación a la reforma tributaria también teníamos diferencias algunas con el ministro y se las planteamos a él, sí, de forma privada. Almorzamos con él un par de veces y le dijimos: ministro, mire, esto del pisco lo podríamos mirar porque, claro, tenemos 2 diputados que están en la zona. Porque nos puede afectar los votos, no el tema tributario. No, es un tema de los cooperativos, pero es un tema de cooperativo. Sabemos que y bajó un poco, pero se subió por el lado del tabaco. Pero es curioso, porque ahí hay efectos reales, pero en el resto de la economía no hay efectos. Es donde hay parlamentarios que se pueden ver afectados. Entonces, ¿eso también te hace perder credibilidad o no? No, de ninguna manera, pero si es que esa gente tiene... Pero ¿a quién tiene que escuchar un parlamentario? ¿A quién representa? ¿A quién lo eligió? Pero sería absurdo pensar de otra manera, ¿no? Sería absolutamente absurdo. Y deja preguntarle a propósito de lo mismo, muy cortito, porque 3 ministros de Hacienda, no 1, 3, y obviamente saco al último del gobierno de Piñera, que es Larraín, porque es más o menos obvio que ideológicamente no va a tener ninguna cercanía, pero Aninat, Foxley, Andrés Velasco han dicho que hay cosas varias cosas que revisar en la reforma tributaria. ¿De alguna forma ustedes sienten que ellos, y específicamente ellos, son parte también un poco de los poderosos de siempre? Pero que digan claramente las cosas que hay que revisar. Yo no lo he escuchado a ellos en el Parlamento decir qué cosas las que hay que revisar. De las cosas que se dijeron que había que revisar en esta etapa de discusión, en la Cámara de Diputados se revisaron todas, una por una. Y finalmente se llegó a un acuerdo. Se cambiaron algunos aspectos y se llegó a un acuerdo. Y se dijo, entre la nueva mayoría, los jefes de comité, todo, muy bien, lo que hemos cambiado aquí en la Cámara de Diputados está cambiado. Y eso sigue cambiado. En el Senado, esa es otra etapa. ¿Son parte de los poderosos de siempre? Y yo no me voy a meter en el Senado porque no tenemos senador, desgraciadamente. ¿Lo sienten un poquito así? ¿Ah? ¿Son parte de los poderosos de siempre? No sé si son parte de los poderosos de siempre, que aquí cada uno defiende sus intereses. Señor, ¿y ellos defienden los intereses de clase? Sí, claro, evidentemente. ¿Y esos 3 ministros? No, esos 3 ministros no. Yo estoy hablando de quienes defienden, o sea, quienes están en contra de la reforma tributaria, evidentemente. Quedé interesado por mi interés por la historia con lo que usted acaba de decir, de que la rebelión popular que ustedes inauguraron en algún momento fue uno de los factores que llevó a que hubiera una salida del régimen de militar. Y yo me pregunto qué mecanismos fueron esos, porque recordando, yo era ya mayor bastante en esa época, no recuerdo que se haya hecho público por lo menos una presión política militar derivada de acciones del Partido Comunista que fuera lo suficientemente significativa como para empujar al país de una forma o de otra. Yo entiendo, por ejemplo, que los norteamericanos salieron de Vietnam porque la presión militar del Vietcong era muy grande y los costos que tenían eran muy altos, y está claro. Y en otros casos también la presión es evidente, y si no es evidente, entonces porque no es tal, en realidad hay una cuestión de obviedad. Entonces me gustaría saber a qué se refiere usted exactamente y cómo fueron los mecanismos que llevaron a que el gobierno militar finalmente siguiera la vía que siguió. Yo me lo preguntaría de la siguiente manera. Los que instalaron el golpe militar en Chile fueron norteamericanos.
Eso está históricamente demostrado, de distintas maneras. Compraron políticos, militares, financiaron medios de comunicación, grandes medios de comunicación, y ninguna de esas cosas se ha desmentido porque es la verdad. Ellos, los instalados, estuvieron muy contentos con el régimen de Pinochet hasta el momento que vieron que le empezaba a temblar el piso y que esto podía tomar otro rumbo. Y en ese momento ellos también cambiaron su forma de actuar y dijeron, señores, dejamos caer a Pinochet. Aquí tienen que ponerse de acuerdo, dejemos caer a Pinochet y le abrimos la posibilidad. Y yo creo que eso en gran parte se debió a la lucha que nosotros dimos. Déjeme hacerle una pregunta cualitativa sobre el aporte del Partido Comunista a la nueva mayoría. No cabe la menor duda, y se discutió durante cualquier cantidad de tiempo durante la campaña, si es que esta era una coalición que era un pacto electoral, es decir, lo que se necesitaba era generar partidos que allegaran más votos, o si que era una coalición que programáticamente estaba de acuerdo en hacer algo de contenido. Sacando el aspecto cuantitativo, que es una cosa obvia, cuando uno junta más partidos hay más votantes. ¿Qué cosa el Partido Comunista le aporta a la vieja concertación cualitativamente? ¿Qué aportan ustedes cualitativamente a la nueva mayoría? Buena pregunta. Yo creo que el pensamiento nuevo, que viene marcado por lo que está planteando el movimiento social, eso supone un rompimiento, digamos, de la concertación con sus antiguos conceptos, y creo que la concertación asume una posición autocrítica. Eso yo diría en el plano de las ideas, ¿no? También, bueno, aportamos bastante en los temas programáticos, creo, y también aportamos nuestra cuota electoral, aunque no es muy grande, pero sin embargo era bastante significativa. También aportamos con nuestra relación con el mundo social, que creo que tiene su importancia. Y también nuestra capacidad de buscar alianzas, establecer acuerdos y pactos. Creo que un derivado de eso, desde el punto de vista de las ideas, ¿cuáles son las ideas? Por ejemplo, en el ámbito de las cosas que se están discutiendo. Antes de siquiera que el Partido Comunista fuera parte formal de la coalición, ya se estaba hablando de reforma tributaria, ya se estaba hablando de reforma educacional, ya se estaba hablando de reforma constitucional. ¿Qué cosas, lo voy a plantear al revés, qué cosas ustedes considerarían que si este gobierno no las hace o no las presenta como programa, está contra lo que ustedes pensaron que correspondía a un gobierno del cual ustedes forman parte? Yo creo que tiene que cumplir con todo el programa. Con todo el programa. Es decir, nosotros empezamos a hablar de estas cosas el año 96, antes. Yo creo que bajo la dictadura ya se hablaba de esto, y lo hablábamos todos, no es excepcionalidad de los comunistas. Todos. Porque discutíamos todos antes también bajo la dictadura, incluso a pesar de esas condiciones. Pero Gladys, el año 96, ella llamó a la concertación a un pacto instrumental para cambiar la Constitución, para reformar el sistema electoral, para instalar reformas laborales y para avanzar en verdad y justicia en el tema de derechos humanos. Eso nosotros lo seguimos trabajando durante muchos años. Hasta la propia Gladys fue candidata a presidenta, tuvimos otros candidatos presidenciales, estuvimos, claro, excluidos, marginados, pero fuimos tenaces en mantener esas banderas. Y esas banderas han llegado ahora, ¿no? Y yo no digo que sean solo nuestras, son de muchos, que es un anhelo, yo creo, mayoritario en nuestro país. Que ya hemos llegado hasta ahora, y qué bueno que estemos en lo que estamos ahora. Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, muchísimas gracias por estar esta noche con Cultura Necesaria. Gracias a ustedes. A la vuelta, el economista Ricardo Frank Davis.